Muy bien, los voy a presentar. ¿Sí? Bueno, muy buenas tardes ya, aquí en Chile por lo menos, y en Santiago de Chile. Bueno, bienvenidos a la versión 2024 de los seminarios del Centro Copérnico y del Centro de Referencia Copérnico que tenemos acá en la Universidad de Chile para toda América Latina y el Caribe. Bienvenidos los colegas que estén en otras partes de la región y de Chile también. Bueno, la verdad es que es mucho gusto para mí el poder presentar a Gonzalo, porque la verdad es que la aplicación que él tiene es algo que no hemos visto nunca en este seminario. Es súper novedosa y la verdad es que cuando él me dijo quiero hablar de esto, yo dije, ¿cómo vamos a hablar de esto? ¿Qué es lo que es? Efectivamente, conversamos y la verdad es que es extremadamente interesante. Y les presento a Gonzalo, de Gonzalo Escobar. Él es licenciado en Historia y Magíster en Geomática de la Universidad de Santiago. Tiene un doctorado en Geomática de la Politécnica de Valencia. Doctorando, perdón. ¿Perdón? Me estoy doctorando. ¿Te estás doctorando? Sí, sí. Doctorando. Sí, todavía no. Ya viene, ya viene. Ya viene. Te di la licencia antes de tiempo, ¿no? Y es investigador asociado de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Él nos va a hablar de tecnología geoespacial, GeoINT, de detección, código abierto y su aplicabilidad al resguardo de los derechos humanos. Así que, bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias, profesor. Buenas tardes. Agradecer la invitación acá a este espacio. La verdad que para mí es súper importante poder participar acá. Y es la primera vez que expongo los pequeños avances de mi tesis doctoral. Como decía el profesor, yo estudié primero Historia, vengo de las Ciencias Sociales, luego me ingresé a la Facultad de Ingeniería a Geomática en la Universidad de Santiago, y este año recién entré al doctorado en la Politécnica de Valencia. Entonces los avances son súper preliminares, pero al menos me gustaría mostrar cómo fueron mis avances en la tesis de magíster y más que todo llamar a la reflexión de cómo las ciencias, no solo las geoespaciales, sino que el conjunto de tecnología hoy día nos permiten afrontar desafíos tan importantes como son la lucha por los derechos humanos. Más allá incluso de los marcos ideológicos que a veces preceden esto, de su relevancia poder discutir. Bueno, primero la pregunta es, ¿estamos frente a una crisis humanitaria global? Creo que con todos los acontecimientos que han sucedido hoy, y más allá de todo lo que tiene que ver con la contingencia en Gaza, creo que es relevante que hay otro tipo de conflictos que se están desarrollando y que están bastante solapados en el marco de las contingencias nacionales y quizás incluso de algunos intereses que buscan no mostrar, ¿cierto?, sobre todo a Occidente, lo que está pasando. ¿Pero que me podría ir todo el primer dedito? ¿El primero? Sí, el primero y el segundo continuo. Sí, quiero invitarlo a ver unos tres cartopieditos pequeños para poder ir graficando un poco. Y entonces la pregunta era, ¿estamos frente a una crisis humanitaria global? Algunos datos relevantes. 1 de cada 10 personas en el mundo sufre violaciones de los derechos humanos según Amnistía Internacional. O sea, el 10% de la población. Más de 70 millones de personas desplazadas debido a conflictos de persecuciones por conflictos en diferentes partes del mundo, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. En el año 2020 se documentaron más de 22.000 casos de desapariciones forzosas en todo el mundo. Y eso que yo quiero poner alto énfasis porque por lo menos mi interés está en torno a todo eso que tiene que ver también con la contingencia nacional. Bueno, ahí le puedo contar más o menos lo que estábamos trabajando esta noche con algunos otros colegas también. Y bueno, más de 50 periodistas fueron asesinados en el cumplimiento de su deber en 2020. Esas son las cifras que encontré actualizadas, la verdad que me costó encontrar como estadísticas, pero entenderemos que es probable que sea mucho más, ¿cierto?, durante este periodo. Bueno, entonces voy a pasar primero, antes digamos, de este preámbulo, cuáles son las técnicas que estamos trabajando en función de abordar esta potencial o probable crisis humanitaria. Primero que todo, la inteligencia colectiva. ¿Qué es la inteligencia colectiva? Es disponer del recurso humano integrado, aprovechando la tecnología para resolver problemas de manera óptima, 24/7, interconectado, con personas a escala global, digamos, ¿sí? En el fondo es muchos cerebros conectados tratando de resolver problemas utilizando la información disponible. IMIT, que es lo que yo me he especializado, es la inteligencia de imágenes. La inteligencia de imágenes es una subdisciplina que proviene de la inteligencia militar, que tiene que ver con rescatar diferentes tipos de imágenes, ya sean satelitales, provenientes de vehículos no tripulados, incluso fotografía
tradicionales que se utilizan para poder reconstruir escenarios o adelantarse a posibles escenarios de conflicto. Esta es mi nueva área en la que me estoy desarrollando, que la cual me estoy entrenando, que es OSINT, que es la inteligencia de fuente abierta, que es una inteligencia que se produce partiendo de la información pública disponible. Aquí quiero decir algo bastante relevante, que hoy día hay dos cuestiones que son determinantes para entender el funcionamiento de la información a escala global. Uno, que el 80% de la información que se encuentra abierta en la red, ¿sí?, es el porcentaje de información que alimenta a los servicios de inteligencia a escala global, ¿sí? Y por lo tanto, en segundo lugar, las grandes potencias dependen en gran parte de este tipo de información. ¿Qué es lo que significa esto? Esto significa que nosotros hoy día contamos con el 80% de la información disponible que utilizan las grandes potencias para poder desarrollar sus trabajos de diseño de inteligencia y de diseño de inteligencia militar incluso. Entonces, es demasiado relevante esto que está pasando hoy día con la información de fuentes abiertas. Bueno, desde el punto de vista de la inteligencia colectiva, vamos a hablar de crowdsourcing. No sé si alguien está familiarizado con este concepto. Yo creo que todos. El crowdsourcing lo utilizamos muchas veces cuando vamos en el auto, ¿no? Y tenemos una aplicación que nos avisa si es que hay algún tipo de accidente, algún tipo de control de la autoridad. ¿Ya? Ese es un ejemplo de crowdsourcing, porque es información colectiva que se dispone dentro de una plataforma digital que nos permite ir integrando información. Y si se dan cuenta, una de las primeras cuestiones que se debatía respecto al crowdsourcing era la veracidad de la información. Pero cuando se trabaja de manera colectiva en función de un interés común, uno se da cuenta, ¿cierto?, que el dispositivo o la aplicación funciona por lo menos con un margen de seguridad que te garantiza que efectivamente hay sucesos que realmente están aconteciendo. O sea, y de ahí la relevancia del crowdsourcing. O sea, ya tenemos dos cosas, el crowdsourcing y la información de fuente abierta, lo cual nos da un panorama bastante optimista frente a la potencial crisis humanitaria para poder afrontarla. La mentira colectiva es difícil. Sí, exactamente. La mentira colectiva es difícil. Hay una especie de autorregulación en esta sinergia colectiva que se genera a través del crowdsourcing. ¿Cuáles son las potencialidades que tiene el crowdsourcing? Uno, que podemos trabajar a escala global, ¿sí? Masa global es un concepto que no utilizo yo, pero que está como en la bibliografía y se le llaman masas globales, porque hay voluntarios globales. Y eso es súper interesante. Yo hoy día, por ejemplo, trabajo en un proyecto académico de Claxo, donde estamos monitoreando los conflictos socioambientales y socioterritoriales, y en este momento somos puros investigadores, pero ya siendo de 16 países podemos lograr más o menos tener un monitoreo claro del continente. ¿Por qué? Porque nos interesa a nosotros desarrollar tanto nuestro trabajo, nuestros equipos de trabajo y la integración internacional de la investigación que estamos desarrollando. Entonces, cuando hay un interés común, se potencia este desarrollo. Y bueno, en ese mismo sentido está el concepto de expertos y leos, ¿sí? Son redes profesionales, como el caso que explicaba yo, y organizaciones de aficionados. Eso también es un fenómeno nuevo. Hay mucha gente que no viene del área, por ejemplo, de las ciencias geoespaciales o del periodismo investigativo, pero que se integra porque hoy día está además el acceso a la información para poder educarte, por un lado, y por otro, que las plataformas cada vez son mucho más amigables con un usuario que no es profesional, ¿sí? Entonces, eso por un lado. La segunda potencialidad es la escalabilidad, ¿cierto? O sea, podemos pasar desde fenómenos locales a fenómenos globales fácilmente. Sí, o sea, pero fácilmente, o sea, hoy día la herramienta, no sé, Google Earth, el común que se puede descargar, ¿cierto?, nos permite visualizar incluso preliminarmente algún conflicto armado. ¿Sí? O sea, podemos ver en una secuencia multitemporal, siendo un usuario cualquiera, sin tener conocimientos de coordenadas, y poder visualizar ciertos fenómenos. Y obviamente las redes sociales y la vigilancia masiva. ¿Sí? O sea, se me ocurren ahora como todo este asunto de que yo puedo postear algo, ¿cierto? Y se abre, ¿no?, la comunicación y por tanto podemos analizar los problemas e incluso poder analizar si es que algún tipo de fenómeno es falso o no, si es que es una fake news, qué sé yo. Flexibilidad. Tenemos una flexibilidad, por un lado, temporal e institucional, porque son cuestiones que no dependen necesariamente de una entidad, sino que son instancias autoconvocadas, en el caso de lo menos que voy a hablar yo. Y además de una libertad ejecutiva desde el punto de vista del ejercicio del cual yo voy a desarrollar, ¿sí? Y por último tenemos una diversidad metodológica que básicamente tiene que ver con que podemos ocupar diferentes fuentes y diferentes métodos. Y esto lo hace súper interesante y a la vez súper cansador porque hay una gran cantidad de proyectos
Y cada tipo de proyecto se va nutriendo de diferentes fuentes y de diferentes metodologías, por lo cual pensar en algún tipo de plataforma como lo que yo quiero construir en mi doctorado, que nos permite integrar todas estas fuentes, por lo menos gran parte de ellas, para poder abordar los conflictos armados, lo hace complejo. Entretenido sí, pero complejo. Algunos proyectos importantes. Uno de los más importantes es Ushahidi y el otro Iraq Bodycom. ¿Qué es lo que son básicamente estos proyectos? Son visualizadores, son sistemas de monitoreo que permiten ir visualizando los fenómenos en un mapa en tiempo real. Entonces aquí tenía otro video. ¿Sí? ¿Se puede? Ah, genial. Bueno, me voy a hablar de Ushahidi. ¿Qué es lo que es Ushahidi? Como dice acá, es mucho más que una herramienta, es un movimiento que empodera a las comunidades para contar sus historias. Voy a explicar un poco. Ushahidi, entonces, básicamente yo puedo descargarlo de mi teléfono y tengo un formulario y voy ingresando lo que yo voy registrando. O sea, voy registrando, por ejemplo, un combate, una golpiza, un secuestro, y todo eso, bueno, puedo acompañarlo de video, fotografía, y se va subiendo a la plataforma y se carga en un visualizador que yo puedo ver online. ¿Sí? Entonces, Ushahidi surgió el año 2008 en Kenia. Fue una elección que se decía que fue fraudulenta y comenzaron protestas bastante violentas que estuvieron al borde de la guerra civil. Y ahí surge Ushahidi desde el grupo de investigadores de la geografía y del periodismo. Entonces, Ushahidi es como el referente más importante de cómo la información geoespacial de manera colectiva, trabajada de manera colectiva en formato de crowdsourcing, ha aportado de forma disuasiva, digo yo, pero ¿sí? O sea, en el sentido de que hoy día muchos de los países que están involucrados en conflictos o de los sectores políticos que están involucrados en conflictos tienen que estar con cuidado porque se está acumulando una gran cantidad de fuentes de información que el día de mañana pueden ser y ya han sido utilizados en casos de juicio en el ámbito del derecho internacional. ¿Sí? Es que hacia dónde apunto. Bueno, ahí había un video, bueno, más que todo era un video de los enfrentamientos en Kenia, porque no nos vemos el trabajo de en YouTube, y toda la integración que uno puede trabajar desde su propio teléfono para ir monitoreando el conflicto. ¿Sí? Ah, mira, un poco cómo estaba la situación en Kenia. Y aquí hay un tema así, mientras tanto transcurren las imágenes, que uno de los desafíos para trabajar con tecnología tiene que ver con países que no tienen un grado tecnológico desarrollado. Entonces ahí es donde se hace fundamental la participación de los profesionales y expertos, los profesionales que están desplegados por las fuerzas de paz. ¿Sí? Porque en muchos lugares no hay ni siquiera dispositivos celulares en sectores como ese. ¿Sí? Pensamos también en Haití, cualquier país no es. ¿Cómo se ve Ushahidi? Así. Entonces, Ushahidi, este es Syria Tracker. Como decía en el video, Ushahidi es de código abierto, por lo tanto yo puedo tomar el código, lo descargo del GitHub, lo pongo en mi computador y dispongo de las variables que yo quiero integrar y las funciones que yo quiero realizar y comienzo con mi visualizador. O sea, básicamente tiene que ver con esto. ¿Sí? Me gustaría llamarlo a la reflexión de cuántas cosas se pueden hacer si yo tengo la capacidad de integrar esto, ¿sí? De registrar esto y si están familiarizados con tecnología satelital, wow. Resultados. ¿Qué ha hecho Ushahidi? Ushahidi se utilizó en el terremoto del 2010, me imagino que se acuerdan de eso, que fue una catástrofe súper grande. También se ocupó en Filipinas para una serie de desastres naturales que ocurrieron. Se han mapeado incidentes y ataques aéreos en Siria. Y en Kenia, como les mencionaba, ¿cierto? Que se monitoreó el conflicto después de la elección. IMIT, lo que me gusta. Inteligencia IMIT. La inteligencia derivada, perdón, que IMIT ya lo había adelantado, es la inteligencia derivada de la explotación de la recopilación mediante fotografía visual, sensores infrarrojos, láseres, etc. ¿Cuáles son las potencialidades del IMIT? Por un lado, reconocimiento militar y seguridad nacional, porque esto nació así. ¿Sí? ¿Qué implica esto? Que yo puedo identificar objetivos, evaluar amenazas, hacer seguimiento de tropas y detectar actividades sospechosas en zonas estratégicas.
Obviamente surgió en Estados Unidos y en la Unión Soviética. Desde el punto de vista de la vigilancia y el monitoreo ambiental. Esto hoy día creo que es muy trascendente analizarlo. En el uso del suelo, deforestación, erosión costera, que imagino que son cosas que ya se han analizado acá en este seminario. Para la planificación urbana, ¿cierto? Para la búsqueda de patrones, para la evaluación de infraestructura, la planificación de transporte, etcétera, y detección de cambios en el entorno urbano. Y obviamente gestión de crisis y respuesta a emergencias. Proyectos. Aquí hay 3 proyectos que yo estudié en profundidad, voy a referirme a uno porque eso me lo quería mucho, que es Bellingcat. Uno es el de Amnistía Internacional, que es Tecnología por los Derechos Humanos, que es uno de los primeros proyectos pioneros que utilizaron información satelital para poder abordar problemas, sobre todo de conflictos armados, y que se constituyeron, como decía, como marcos probatorios para juicios posteriormente. Las tecnologías geoespaciales y los derechos humanos de la Asociación Americana para el Apoyo al Desarrollo Científico es un proyecto que es bastante sólido y utiliza bastante información de satélite para monitorear conflictos. Eso sí que se lo recomiendo que lo busquen. Hay mucha investigación ahí que uno puede ir viendo y constatando el trabajo que han desarrollado. Bueno, y Bellingcat, que es un proyecto súper interesante, porque esto, precisamente Bellingcat, surgió de una persona que ni siquiera era profesional del periodismo ni de la geografía, sino que era una persona que tuvo mucho tiempo en un momento de su vida y se interesó por el conflicto en Siria. Y comenzó a monitorear el conflicto en Siria y comenzó a darse cuenta que las noticias que él veía, él era, no me acuerdo el nombre, pero él estudió finanzas. Las noticias que él veía no se correspondían con lo que él monitoreaba por internet. O sea, ese sesgo, digamos, de Occidente. Y ahí se le ocurrió comenzar a levantar una página de internet que se llama Bellingcat. El nombre tiene que ver con, con un gato que persigue ratoncito, algo así, es el nombre. Y Bellingcat entonces es un proyecto fabuloso. ¿Mm? Eso, el pescadero del gato, claro. Hay un cuento, eso, qué sé yo, y ahí, digamos, Bellingcat se ha posicionado como uno de los proyectos a nivel internacional más, creo yo, que han trascendido al espectro profesional, porque en realidad se ha convertido en una especie de enemigo de algunos gobiernos, y son poquitos, son 16 profesionales que trabajan en Bellingcat, pero es maravilloso lo que logran hacer. Un equipo de investigación ciudadana que está cambiando la forma en la que entendemos el mundo. Solamente para... Entonces, acá está un poco lo que hace Bellingcat, ¿sí? Aquí ya estamos entrando como en materia ya de la presentación. Entonces, una cuestión súper importante que uno puede desarrollar con información satelital, no solamente poder mirar el desarrollo y la secuencia de sucesos que van aconteciendo, sino que yo además lo que puedo hacer es poder identificar, ¿cierto? Evidentemente eso es un avión y cualquier persona lo podría detectar. Ahora el tema está, ¿de quién es ese avión? ¿De quién es ese portaavión? Imagínense, lo llevamos al plano de la munición. Toda la munición, por norma, tiene una taxonomía y una clasificación, y una forma determinada. Por lo tanto, mientras yo mayor resolución espacial tengo para poder visualizar un campo de batalla, tengo la posibilidad de poder evaluar quién fue el responsable del lanzamiento de ese proyectil, ¿sí? Y como veremos después, una cuestión que es ineludible por la industria militar es que entre el 5 y el 15% de las armas que se disponen en combate quedan en terreno sin explotar, particularmente las bombas. No me refiero a la infantería, digamos, me refiero a la artillería, por ejemplo. O sea, siempre va a quedar vestigios de los combates de quién lanzó. Entonces, cuando fue el tema de la guerra en Ucrania en el 2014, se evidenció con claridad, ¿cierto?, que había armamento OTAN en la zona del Donbass. Entonces, eso era indiscutible. Pero eso, para poder saberlo, aparte de las mismas redes sociales, ¿cierto?, en lugares inhóspitos, la información satelital fue fundamental. Un segundo. ¿Qué nos está transmitiendo? Ya. ¿Sí? Sí, ahí sí. Ya. Entonces, este es el ejemplo de Bellingcat. Resultado.
En Siria se realizaron investigaciones exhaustivas sobre el uso de armas químicas, identificando las ubicaciones de los ataques, analizando la evidencia digital y corroborando los testimonios de testigos para arrojar luz sobre estos crímenes de guerra. O sea, el rol de Bellingcat aquí es muy importante. Obviamente acá hay trabajo de teledetección. En Ucrania, no sé si se acuerdan del 2014 que cayó un avión en el medio de la guerra. Ya, bueno, Bellingcat. Según las investigaciones de Bellingcat, ¿cierto? El gobierno ruso hubiese estado implicado en este asunto. ¿Vale? No doy fe de nada, por si acaso. No doy fe de nada, solo digo lo que dice Bellingcat. En otro caso que estuvo Bellingcat en el asesinato del ex espía ruso en Inglaterra, que lo envenenaron con polonio 210. Y también Bellingcat incorporó información geoespacial y de fuentes abiertas para poder colaborar con el caso, con la verdad. Bueno, también culparon a los rusos. Y Yemen, ¿sí? Este es un caso súper trágico. Yo puse esta foto, la verdad es que no es muy agradable, pero hay que hacerlo, ¿sí? El ejército de Arabia Saudita atacó una ciudad en Yemen y uno de los misiles cayó en un furgón escolar donde habían 29 niños, los cuales todos resultaron muertos. Entonces, esto lo dejé al último para poder mostrar la importancia que tiene esto en el marco de la justicia internacional. ¿Sí? No sé si dije que fue un ataque de Arabia Saudita. Eso comprobáis. Vamos con información de fuente algo. Perdón. ¿Cuáles son las potencialidades de la información de fuente abierta? Primero, que permite acceder a una amplia gama de fuentes de información públicamente disponibles, como las redes sociales, sitios web, foros en línea, noticias, bases de datos gubernamentales. ¿Sí? Una visión holística de los acontecimientos, tendencias y opiniones en diversos temas y áreas geográficas. Actualización en tiempo real. Eso es otro asunto. O sea, la información está constantemente actualizándose, desenfrenadamente, y por lo tanto puedo tener a los analistas, ¿cierto?, tomando decisiones en base a los componentes emergentes que van minuto a minuto cambiando. Esto es otra cosa interesante. No sé si han oído de esto un poco. Hay hasta unos documentales en Netflix. Análisis de opiniones y sentimientos. Me gusta, no me gusta, me entristece, me siento mal, me siento bien, ya. Todo ese tipo de información hoy día se procesa y por lo tanto puedo llegar a establecer, ¿cierto?, las dinámicas emocionales de personas y de grupos de personas. Esto se utilizó harto para el tema de la campaña de Obama, con el tema de Cambridge Analytica y todo eso, ¿sí? Entonces, esto, aplicando la inteligencia artificial, tiene una potencialidad, tanto para el bien como para el mal, tremenda. Por otro lado, tenemos que obviamente la información de fuentes abiertas se ha convertido, como yo les decía, en el 80% de lo que utilizan las potencias para la seguridad nacional y para su defensa. Y lo que me interesa a mí es recopilar evidencia digital para rastrear actividades sospechosas en línea, identificar sospechosos, testigos y apoyar a la resolución de casos criminales y judiciales. Yo por lo menos acá, estos son como rollos míos, pero yo pensaba, si es que me imagino que hay personas que trabajan en el área geoespacial, cuando hubo una desaparición de un niñito acá en Chile, Tomasito creo que se llama, yo me preguntaba si es que utilizando información satelital era posible poder reconstruir ese caso o por lo menos ser una fuente más. Porque en ese momento lo que se hizo siempre fue reactivo, en el fondo fue desaparece el niño y voy a buscar al niño. Pero no se busca información para atrás para poder gestionar o utilizar otro tipo de información o otro tipo de metodología. ¿Sí? Y lo digo con bastante conocimiento de causa porque yo tuve reuniones algunas veces con entidades gubernamentales que no voy a nombrar y teniendo tecnologías disponibles para poder solucionar algún tipo de problemas geoespaciales no se utiliza. Entonces uno dice, bueno, ¿se podrá hacer algo más? Yo creo que siempre se puede hacer algo más con la tecnología que está disponible. Bueno, acá tenemos un conjunto de herramientas, no sé si alguien está familiarizado con esto. Básicamente estas herramientas lo que permiten es hacer inteligencia. Si yo quiero saber los correos asociados a una institución, lo puedo saber. Si quiero saber cuáles son los vínculos que tengo en mis redes sociales, lo puedo saber. O sea, yo puedo hoy día
con todo respeto, profesor, puede ingresar en las redes sociales del profesor si las tiene, y yo puedo saber con quién mantiene flujos de comunicación Por eso lo tengo. a nivel nacional y a nivel internacional. Una persona muy preparada, el mejor recuerdo de la Gran anonimato hermano digital. está presente este gran hermano. Entonces, en el fondo, estas herramientas son las que utilizan los hackers, ¿sí? Hoy día hay miles de cursos porque la idea del hacker ético, digamos, es poder contrarrestar todo lo que son los ataques maliciosos en la red. Entonces, básicamente, este conjunto de herramientas que están disponibles y que requieren de una mediana capacitación, ¿sí? Nos permiten acceder a fuentes de información, incluso, por ejemplo, en la red oscura. ¿Sí? O sea, el asunto ahí se vuelve bastante atractivo desde el punto de vista de poder detectar fenómenos. Son herramientas de la red oscura. O sea, también son. De ahí surgieron, digamos. Entonces, son soporte para el desarrollo o la emergencia de información súper importante, que a lo que quiero llegar es que vayamos combinando cada una de las cosas que he dicho. O sea, primero partimos por el crowdsourcing, inteligencia colectiva. Luego seguimos por inteligencia de imágenes. Todo tipo de dispositivos que capte imágenes, ¿sí? En mi caso particular, yo soy más especialista en teledetección con imágenes satelitales. Y, en tercer lugar, la red oscura, como decía el profesor. Bueno, lo que estaba haciendo un ejercicio de información con datos abiertos, y el alcance de esto, por ejemplo, que incluso las cámaras de seguridad. ¿Sí, profesor? 5 minutos. ¿5 minutos? ya, entonces próximo. Voy a cerrar hablando de ya. Voy a hablar de derechos humanos. Aquí uno de los casos que me marcó cuando comencé a investigar esto, que tiene que ver con, no conocía el problema de los explosivos de guerra, que, como les decía, siempre quedan desperdigados en el terreno, y trabajé entonces un método de detección de estas bombas. Lo vamos a sintetizar así. Trabajé con la definición de zonas sospechosas. Para esto hay un protocolo de la ONU. Y trabajé con dos algoritmos: análisis RX, análisis de Black. Y con eso logramos encontrar los explosivos de guerra. Fue súper rápido. Esto son las definiciones y las zonificaciones para poder identificar zonas sospechosas de presencia de restos de explosivos. ¿Cómo uno sabe que hay restos de explosivos? Primero, porque alguien lo sabe, sean instituciones o sean personas, ¿sí? Yo, ¿cómo supe que habían bombas? Porque yo trabajaba antes en Colina, y en Colina había gente que me dijo que se había encontrado con bombas. Y justo hay una unidad militar, y por tanto hice mi tesis en esa unidad militar, que es la Brigada de Operaciones Especiales del Ejército, donde no hay bombas por combate, sino que por entrenamiento militar. Voy a saltarme esto. Bueno, está toda la metodología de delimitación de zona, que son todo lo que es la metodología ONU. Bueno, acá cómo trabajamos en detalle. Primero identificamos los materiales utilizados en el revestimiento de la munición. Para los entendidos en teledetección saben que eso es fundamental para saber qué es lo que estamos reflectando. Definir la zona de estudio, definir la imagen a utilizar. En este caso utilizamos una Pleiades, por la resolución espacial que tenía. Hicimos las correcciones correspondientes, geométricas y radiométricas. Definimos las áreas de extracción de members, que es eso que yo al algoritmo le digo: sácame todo esto. A todo esto le voy a llamar suelo. Entonces, sácame todo eso. Solo déjame el resto. Clasificamos patrones de comportamiento espectral, realizamos una cadena de procesamiento, y luego de eso hicimos un análisis espectral basado en el algoritmo RX y detección de blancos, que yo voy a explicar para que lo podamos ver. Se definieron las zonas, se generó la cartografía y los resultados. Esta es la cartografía que nosotros hicimos allá en la precordillera. Y, bueno, esas son zonas, esas no son bombas. Y eso fue lo que encontramos con análisis de teledetección. El algoritmo que mejor nos funcionó fue el Target Detection. ¿Qué es lo que se nos ocurrió? Como nadie nos quiso ayudar, escribimos a Famae si nos podían dejar ir con un radiómetro a poder medir espectralmente como corresponde, ¿ya? Y lo aprovecho de decir, lo que hicimos fue, fuimos afuera de la unidad militar y estábamos mirando así como, y realmente dimos con que habían unas casetas, y esas casetas eran de metal. ¿De qué metal? Ni idea. Tratamos de investigar, más o menos ahí, yo tengo cercanía con algunas personas del ejército y me dieron algún dato que nos permitió más o menos saber qué es lo que era.
Entonces, con eso entregamos al algoritmo Target. Y le dijimos, busca esto. Búscate esto. Esto es metal. Busca esto. Y no busques esto. Porque ya sabíamos que teníamos que buscar cobre, platino, ¿sí? Aleaciones similares con eso. Entonces, lo primero que encontramos fue precisamente la garita que nosotros habíamos tomado como muestra. Lo segundo que encontramos fue esto. Y esto fue para nosotros, ya, para mí ya yo estaba, dije, pues ya, tenemos el mágico. Porque esto, más allá que es una cuestión, es un objetivo de disparo, esto puede ser en un contexto de guerra real, puede estar lleno de explosivos. Puede ser un contenedor de explosivos. Y luego encontramos eso. Y eso estaba sin estallar. Y por protocolo yo no debería haber fotografiado, pero obviamente la pasión científica fue más. Y encontramos eso. Nosotros marcamos el punto ahí, y a una distancia de como 1 metro estaba la bomba. ¿Sí? Vale decir que el contexto geomorfológico es bastante complejo ahí, precordillera. Entonces, la pendiente es súper aguda. Entonces, ahí hay todo un tema de que hay que analizar, ¿cierto?, la autorrectificación de la imagen, qué sé yo. Ya estaba. Ya. ¿Hacia dónde vamos ahora? ¿Qué queremos hacer nosotros? Bueno, yo en mi tesis, pero también trabajo con un equipo de esta Carola de GeoGES, ¿sí? Y Oscar, que me encargado de comunicaciones de nuestro emprendimiento de inteligencia geoespacial. Aquí hay experimentos, o sea, hay una serie de proyectos que le iba a mencionar, pero rápidamente está la granja de cuerpos que está en Tennessee, la Universidad de Tennessee. Hay una granja de cuerpos donde uno puede ir a experimentar, con permiso de la universidad, por supuesto. En la Universidad de Cundinamarca hicieron aquí un cementerio con chanchos, con cerdos. Lo que más se parece el proceso de descomposición y de radiancia, reflectancia, son los cerdos que nosotros comimos. ¿Ya? Entonces se enterran cerdos. Mi profesor de tesis no me dejó enterrar cerdos. En estos Países Bajos también se hizo un experimento similar y Amnistía Internacional en México trabajó no bajo la concepción de la teledetección y la IMINT, sino que está trabajando sobre la construcción de patrones de comportamiento criminal. Eso es súper interesante porque con eso se han logrado definir zonas y a partir de esa zonificación intervengo con inteligencia de imágenes. Entonces creo que por aquí está la metodología para lograr esto. Bueno, voy a poner otra noticia, no la voy a poner porque ustedes la vieron, ¿cierto? Lo que pasó últimamente en el campamento de los Rhapsody que está en Cerrillo. Entonces, todavía no entiendo por qué las autoridades no han hecho un análisis de teledetección sobre el cual yo pueda despejar, ¿cierto?, la duda, porque obviamente es una cuestión bastante grave que estuviese pasando esto. Entonces, yo me pregunto, ¿podremos aplicarlo en Chile? ¿Debiésemos aplicarlo en Chile este enfoque hacia las cosas comunes como una segunda parte de mi tesis doctoral? Si yo había conversado con mi profesor, lo íbamos a hacer en Colombia, en Ecuador, en El Salvador, pero parece que vamos a tener que trabajar en Chile. Así que, finalmente, ¿hacia dónde quiero apuntar con todo lo que les dije? ¿Hacia dónde me apunto yo en el desarrollo de mi tesis? Para poder construir una herramienta de monitoreo de conflictos que nos permita predecir conflictos armados, situaciones de potencial riesgo, resguardar el patrimonio. No nos olvidemos que en 2003, en la guerra de Irak, desapareció la mitad del museo, ¿sí? De Bagdad. Identificación y seguimiento de campos de refugiados, sobre todo porque en algunas guerras como el Sudán del Sur es habitual la emboscada de los grupos contrarios, ¿cierto?, a convoy de niños y mujeres. Poder analizar el impacto de los combates y los efectos medioambientales de estos, que son temas olvidados, porque todo se orienta hoy en día hacia la seguridad militar o hacia el campo de refugiados, qué sé yo, pero el impacto en el medio ambiente, producto de los combates, es tremendo. Solamente piensen cuántas bombas quedan desperdigadas en los ríos, por ejemplo. Y así una serie de cosas que van aconteciendo. Bueno, ¿cuáles son las herramientas que tenemos hoy día para poder trabajar? Básicamente, ¿cierto?, las cámaras, imágenes para la detección, drones y sistemas de vehículos no tripulados, escáner, radares, inteligencia artificial,
sensores inteligentes, y esto en el marco de un desarrollo de innovación tecnológica que cada día avanza, avanza, avanza. Eso quiere decir que nunca terminaré el estado del arte de mi tesis y no todo. Todos los días hay algo nuevo de alguien. Entonces, hay que como casarse con algo y poder avanzar desde ahí. Y finalmente, bueno, quiero dedicar esta presentación a mi gran colaborador en este proceso de investigación, a mi hermano y amigo Rolfo Antonio Arevalo, que falleció el año pasado y que no nos acompaña ahora. Él era mi hermano y fue una pieza fundamental en el desarrollo de mi investigación de tesis de magíster y ahora mi tesis doctoral también. ¿Sí? Y ese es mi hijo. Muchas gracias. Estupendo. Comentarios, preguntas. Sí, por favor, Karina. Muchas gracias por tu presentación. Yo tengo una duda, más que duda, de la ignorancia. ¿Tú estás trabajando en esto como para ver cosas futuras o se pueden investigar como crímenes pasados? Sí, pasado, presente y futuro. ¿Y has sabido si alguna vez, es que hace poco fui como a charlas yo soy geóloga ¿Ya? y conozco muchos geólogos que actualmente están trabajando como geología forense Ah, ya. y están trabajando en los casos de detenidos desaparecidos? Entonces quería saber si esto se ha usado como credibilidad. Sí, sí. Se está trabajando mucho en México. Sí, ahí está la cuna, digamos, no sé, de la inteligencia geoespacial forense, que todavía no tiene un nombre, digamos. Y algo interesante que igual voy a comentar en los videos, pero como la presencia de hidrógeno en lugares donde hay cadáveres ha sido una de las pistas que lo ha llevado a poder encontrar cosas comunes. ¿Cuál es el asunto? O cadáveres. ¿Cuál es el asunto? Que, por ejemplo, en la medida que la ciencia avanza, el crimen también avanza. La idea es como que se mantenga como en estos espacios también a veces con reductos, porque cuando se entienden que los pueden detectar, ¿dónde se tiran los cadáveres? En los manglares. Entonces, ahí con este componente hídrico es muy difícil poder trabajar con teledetección y con otras técnicas. No sé cómo el radar, no sé qué pasará con el día. Está todo súper en investigación reciente, o sea, por lo menos lo que yo he leído está casi todo en base a análisis de teledetección. ¿Sí? Algo de radar también. Pero hay tecnologías que no se han probado, también porque son bastante costosas. Entonces, y por otro lado, no solamente tiene que ver con eso, sino que, por ejemplo, se hacen reconstrucciones, eso es muy importante. Hay toda una tendencia y toda una corriente, una escuela desde de la arqueología que reconstruyen combates pasados. O sea, combates de los romanos con los ostrogodos. Eso te estoy diciendo. O sea, y si se logra eso, con una serie de técnicas, también se pueden aplicar a esta búsqueda. Como por remoción de tierra, por presencia de otros componentes que nos llevan a pensar que ahí puede estar algo. Sí, puede haber algo. Entonces, y lo mismo que pasaba con lo que mostraba de México, que se está trabajando con la perspectiva de patrones de comportamiento criminal. Y en Alemania, en Ruhr particularmente, hay un departamento que trabaja la psicología de la geografía. Entonces están trabajando todo lo que tiene que ver con el comportamiento humano en base a sus movimientos y sus lógicas de movimiento, y también hay un sumo ahí para poder implementar en la búsqueda de poder pensar dónde las personas dejarían a otra persona muerta, o a un grupo. Ahí están todos los elementos, por ejemplo, también de operatividad. Porque si yo voy y mato a 5 personas, no lo voy a dejar ahí. Me las llevo, pero ¿hasta dónde llego? ¿Con qué llego? Obviamente tengo un jet privado para meter cadáveres, es súper improbable, aunque tenga mucha plata, no sé. Entonces, hay una serie de condiciones también que tienen que ver con los análisis de geoconceptualización. Cuando uno hace geoconceptualización, integra variables que permiten dar cuenta de cuáles son los lugares óptimos para realizar la acción que tú quieres realizar. Entonces vas acotando. Entonces sí hay harta literatura de eso. ¿Cómo se dice? Sí, interdisciplinaridad. Una observación respecto a esto es que el tema del hidrógeno es un tema que aparece en otros contextos también, el hidrógeno. De hecho, la gente de la industria del hidrógeno líquido
está muy interesada en ver la potencialidad de fugas en el proceso. Que el hidrógeno, a pesar de que uno diría, bueno, el hidrógeno total lo veo con oxígeno tengo agüita, el hidrógeno es un contaminante también. Y resulta que en estas plantas de producción de hidrógeno líquido se pueden producir fugas, y las fugas podrían llegar a ser no menores. Entonces, de hecho, la instrumentación para detectar el hidrógeno está en desarrollo. De hecho, es muy probable que en uno de los satélites de Copérnico que va a ser lanzado en 2026 haya instrumentos, hay bandas adecuadas para detectar hidrógeno. Eso podría ser interesante para lo que estaba hablando. Sí, El tema de la composición de cadáveres. claro. ¿Alguien? Sí, ayer. Más que una pregunta, es un comentario. Porque claro, cuando se lanzó Google Earth, yo recuerdo cerca del 2007, 2008, uno de los argumentos que usó Google Earth para que accedieran las imágenes comerciales a ser publicadas en esos portales era justamente como el tema de ayuda humanitaria y derechos humanos. Por ejemplo, estaba todo el monitoreo de la zona de Darfur en África. Claro. Y como que bueno, todo eso ha ido desapareciendo con el tiempo, ya como que ha ido mutando, han pasado los años. Se puede hacer una industria. Y bueno, y también la provisión de imágenes. Ahora, por ejemplo, se ha anunciado harto que Google Earth ya no te publica imágenes muy nuevas, sino que deja que pase un tiempo grande para que justamente, bueno, probablemente hay una incidencia en las ventas de los proveedores de imágenes y todo el tema. O por los mismos temas de conflictos que están ocurriendo hoy día. Como que está un poco capado ya Sí. Si alguien cree en la bondad de la industria, campo. eso no existe, Entonces, solo los periodistas. entonces, claro, como que cabe la pregunta de qué información, cómo podría reemplazar esa fuente de información que había antes. Y ahí una de las cosas que encuentro súper oportunas, que nos sirvió harto en el Estado, yo trabajé harto tiempo en la Superintendencia del Medio Ambiente, era este tema de NICFI, el convenio que tiene Noruega con la constelación de Planet. Ya. Y bueno, es como para solamente zonas tropicales, para el monitoreo tropical, pero bueno, son las imágenes y las puedes usar para cualquier cosa. Claro. Y son composiciones, no sé, mensuales o quincenales, de 5 metros de resolución, que le ganan a lo que hacen las imágenes open, digamos, Claro. que normalmente están capadas por las mismas legislaturas nacionales. Por ejemplo, la NASA creo que no te permite imágenes de menos de 6 metros por ley federal, una cosa así. Claro. Entonces ahí lo quería comentar como quizás un insumo que podría hacerles Vale, relevante. Sí, sí, sí. De hecho, uno de los grandes temas son los insumos. Yo, por ejemplo, bueno, con todo, igual quiero en algún momento poder trabajar con todo lo que es hardware libre. Porque hay proyectos súper interesantes. Tú hoy día tienes la información, por ejemplo, de los aviones o de los barcos, y tú puedes comprarte un Arduino, hacer un circuito y poder captar esas señales, tirarlas a un servidor, ¿cierto? Y poder visualizarlas por muchas gigas. ¿Sí? Entonces, también existe como una serie de herramientas que ya están a disposición que pueden ir, digamos, completando este puzzle necesario para poder tener los monitoreos e información fidedigna. Estupendo. ¿Algún otro comentario? ¿No? Bueno, Gonzalo, muchísimas No, gracias a ustedes. Súper interesante y distinto. Muchas gracias.